Buenas tardes. Os doy la bienvenida aquí a vuestra casa, a Centro Sefarat Israel. Veo muchas caras conocidas, otras nuevas, que siempre alegra. Y estamos hoy aquí, esta tarde, para presentar un libro fascinante de Manuel Fresno, donde busca rendir tributo a todas aquellas personas que perdieron la vida durante la Shoah. Este escritor, Manuel, presenta su nueva novela El calígrafo de Lodz, editada por Adarve, ¿verdad?, que tiene como trasfondo el Holocausto a través de la mirada de un niño. Se trata de una novela de rigor histórico que lucha por vencer la desmemoria a través de su protagonista, el pequeño Oscar Stein, y su visión de una época difícil de olvidar. En ella se adentra en la visión del mundo de un niño que observa sin entender cómo el mundo se desmorona a su alrededor. Manuel cuenta maravillosamente la batalla por la vida y el recuerdo para aquellos que conviven con la pérdida de familiares y amigos a causa de la guerra. Este relato nos sumerge en la noche de los cristales rotos, en el Múnich de 1938, la invasión de Polonia, la vida en los guetos de Lodz y de Varsovia, el controvertido papel de la policía judía y los Judenrat, el campo de concentración de Dachau en Baviera, la llegada de los refugiados a México, así como los esfuerzos de un puñado de colonos para la creación del Estado de Israel. Y sin más, voy a presentar brevemente, aunque algunos ya conocéis a parte de nuestros participantes, por supuesto, Manuel Fresno, el autor de la obra, Patricia Weiss, miembro ya de esta casa, presidenta de la Fundación Violeta Friedman, también hija de la superviviente Violeta Friedman, que trabaja mucho estrechamente afortunadamente con nosotros y con centros escolares, ofreciendo su testimonio, el testimonio de su madre. Esteban González López, médico y profesor de la asignatura El Holocausto, una reflexión desde la medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, también miembro de esta casa ya honorífico. También ha trabajado y trabaja mucho con nosotros. Y, bueno. Y por supuesto, Ramiro Villapadierna, director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid y director de la Cátedra Vargas Llosa. Gracias por venir y cedo la palabra a la primera persona, a Patricia. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al equipo de Centro Sefarat de Israel, en especial a Rosa Méndez, el responsable de Educación, Antisemitismo y Holocausto de aquí del centro, al director general, don Jaime Moreno, por supuesto a nuestro autor y estrella, Manuel Fresno, y a los demás participantes de la mesa, y a vosotros por vuestra asistencia. Quiero que entendáis por qué estoy aquí hoy moderando la mesa, porque muchos me conocéis como hija de Violeta Friedman, de bendita memoria, que sabéis que era superviviente de Auschwitz-Birkenau, y fue conocida también por su lucha jurídica contra León Degrelle, y que ganó en el Tribunal Constitucional y dio lugar a una modificación del Código Penal. Pero hoy no vengo a hablar de ella, vengo a moderar esta mesa. Y quiero que entendáis por qué Manuel contactó conmigo y me ha pedido que esté aquí hoy. Bueno, pues hace unos meses di una charla en el CETIF Sur, que es el Centro Territorial de Innovación y Formación, CETIF Sur, cuyo director está aquí entre nosotros, Adolfo Bartolomé, y yo di una charla para un instituto sobre el legado de mi madre. Y él me escuchó y al poco tiempo contactó conmigo Manuel para pedirme que estuviera en la mesa de la presentación de este libro que hicieron en mayo, el mayo pasado en el Hotel Eurobuilding, y me pidió que participara en la presentación del libro. Y como fue un éxito y fue una maravilla, que menos nos pareció oportuno venir aquí hoy para que vosotros también lo podáis disfrutar. Y entonces me ha pedido que modere esta mesa. Entonces, quería deciros que en este intervalo de tiempo, desde que estuve en mayo hasta ahora, me han surgido una serie de preguntas que me gustaría hacerte, Manuel. En primer lugar, tu libro me gustó mucho, hace un largo recorrido contando gran parte de la historia del pueblo judío, que abarca desde la destrucción del templo en el año 70 hasta nuestros días,
pasando entre medias por el Holocausto e incluso por la creación del Estado de Israel. Entonces te quería preguntar, Manuel, ¿qué hizo lanzarte a escribir esta novela de casi 450 páginas que se ambientan en la Segunda Guerra Mundial, que contempla o se mezclan 3 tiempos temporales? Y quería saber si hay algún personaje real o es ficticio y qué podemos encontrar en la novela. Fenomenal. Usamos el micrófono, ¿no? No sé. Lo usamos y además me lo pego, ¿no? Estupendo. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra compañía, por vuestra asistencia y desde luego, pues en primer lugar, mis agradecimientos a Centro Sefarad Israel, a Rosa, por haberme permitido realizar la presentación de este libro, que es cierto, como decía Patricia, que se lanzó a través de Editorial Adarve en el mes de abril del año pasado, pero bueno, pues debo reconocer que me hace especial ilusión pues estar en un centro como Centro Sefarad. Y por supuesto, pues gracias desde luego a Patricia, a Ramiro y a Esteban, que les agradezco enormemente su compañía. Entonces, bueno, la idea es, yo creo que algunos de los que estáis aquí ya veis, he leído el libro. Los que no, voy a intentar por todos los medios no hacer demasiado spoiler, lo cual no siempre es fácil porque más o menos 45 minutos, 1 hora, pues sin desvelar parte de la trama es complicado, pero bueno, lo vamos un poco a intentar, ¿no? Libros sobre la Segunda Guerra Mundial, desde luego, y sobre el Holocausto, pues efectivamente hay muchos, hay muchísimos, y desde luego por gente infinitamente más cualificada que yo. El Calígrafo del Lodz no es un libro de historia, ¿vale? Desde luego, y no pretende serlo, es un libro de ficción. Yo creo que los libros un poco relacionados con el tema de la Shoah, del Holocausto, pueden ser como de 2 grandes grupos, ¿no? Unos, los que se escribieron hace ya muchos años de tinte un poco más autobiográfico, ¿no? Pues por ejemplo Primo Levi o muchos otros, y luego los que han ido surgiendo a lo largo del tiempo que siendo de ficción de alguna forma se basan en personajes reales. Y todo ello con 2 objetivos. Por una parte, pues tratar de contar poniendo voz a esos personajes, y no solamente desde el punto de vista histórico, que a lo mejor puede ser muy preciso en los datos, pero a veces no se llega al corazón de las personas de la misma forma que con una obra de ficción, no sé si estaréis de acuerdo, y luego, pues por supuesto, con un objetivo que yo creo que estoy seguro que todos los que estamos aquí compartiremos, que es seguir explicando, seguir contando lo que pasó en aquellos días, precisamente con el objetivo de que no se vuelva a repetir, ¿no? A mí me gustan mucho las citas. De hecho, en el libro, al principio de cada capítulo, hay citas que yo creo que recogen muy bien o por lo menos lo he intentado, ¿no? Recogen lo que está en el capítulo. Hay citas, bueno, pues desde Churchill, por supuesto, Montesquieu, García Lorca, Reina Spiegel, Ana Frank, Anielewicz, Mordecai Anielewicz, Primo Levi, Cicerón, ¿no? Me gusta especialmente esta cita cuando decía que no saber lo sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños. Cervantes también decía que la historia, porque al final estamos hablando de la historia dramática, pero historia, decía que la historia es camino de la verdad, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo pasado y advertencia de lo que está por venir. En otra línea, Alfonso Reyes Ochoa, el escritor mexicano, decía que la literatura nos permite intentar entender el mal, que es la única forma de combatirlo. Bueno, después un poco de esta introducción y respondiendo a la pregunta que me hacía directamente Patricia, ¿no? Pues efectivamente el libro realmente abarca un periodo temporal bastante amplio. De hecho, estamos hablando desde el año 1968 con la Kristallnacht, la Noche de los Cristales Rotos, en Múnich, en Alemania y en Austria. Pero digo en Múnich porque los protagonistas viven en Múnich. Hasta el año 1948 con la creación del Estado de Israel. Pero además se superponen 3 momentos históricos. La novela, de manera un poco
llamativa, por así decirlo, empieza hace mucho, ¿no? Con la destrucción del segundo templo en el año, según el calendario gregoriano, año 70 después de Cristo, y un poco con el comienzo de la diáspora, o por lo menos con el exilio romano, ¿no? Porque diáspora pues había muchas. A partir de ahí pasamos al año 2005. Estamos en Estados Unidos y hay dos estudiantes en la Universidad de Stanford, Leo y Roiza, que, bueno, pues ellos viven su vida, realmente, aunque son judíos, tienen bastante olvidado todo este tema y, bueno, a ellos les gusta decir que son gente del siglo XXI y que, bueno, esto quedó hace muchos años y, por lo tanto, pues bueno, les interesa un poco lo justo, ¿no? Y como contraposición a esa idea está el profesor Matthew, que es un profesor de la Universidad de Stanford, que precisamente les cuestiona si realmente eso es así o, bueno, e introduce precisamente, como decía antes en las citas, la importancia de la memoria. Esto es en las primeras páginas, con lo cual no estoy desvelando demasiado, ¿no? Esos dos estudiantes de la Universidad de Stanford se hacen novios y sus familias se conocen. Luego me lo vas a preguntar, pues entonces corto aquí y paso la voz a mis compañeros. Bueno, lo único por acabar, un poco por el tema de los motivos de la novela, que eso sí me lo has preguntado y no lo estoy contestando. Bueno, es un tema que me ha interesado desde siempre. Conozco varios campos en Alemania. No es un tema menor que mis hijos sean adolescentes. Y a veces os confieso que es un poco triste preguntar a los adolescentes qué conocen de esto y, bueno, concretamente, qué conocen del Holocausto, incluso de la propia Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, eso desde un punto de vista pues más personal, ¿no? Desde un punto de vista intelectual, la verdad es que siempre me ha llamado mucho la atención cómo fue posible que la nación culturalmente más avanzada de Europa, como era Alemania, hay muchos datos que seguro que, bueno, Ramiro, Esteban, seguro que los pueden decir mucho mejor que yo, ¿no? Pero simplemente por daros un dato, desde la creación de los premios Nobel en el 1880 aproximadamente, hasta la llegada del Partido Nacional Socialista al poder en el año 1933, el 30% aproximadamente de todos los premios Nobel fueron alemanes. Bueno, pues de ese 30% de premios Nobel alemanes, prácticamente el 50%, materia de medicina, eran judíos. Es decir, estaban perfectamente integrados en esos años en la sociedad alemana y, sin embargo, sucedió lo que sucedió. ¿Por qué? ¿Podría volver a repetirse? Bueno, eso es un poco lo que nos trae aquí y, de alguna forma, lo que trata, de una forma ficcionada, lo que trata de compartir con los lectores el libro. Gracias, Manuel. Te voy a hacer otra pregunta y luego pregunto a Esteban y a Ramiro, si os parece bien. Hay una parte del libro que es menos conocida y que estoy segura de que has tenido que investigar muchas horas porque es muy difícil, que habla de los Judenrat, de los consejos judíos y los servicios de orden. Eso me ha llamado la atención. ¿Podrías hablar un poquito de esto? Pues sí, a ver, los consejos judíos, igual que hay otras figuras, ¿no?, que quizás sean un poco más conocidas, ¿no?, como pueden ser los capos en los lagers, en los campos de concentración, o incluso Sonderkommandos, que uno de los protagonistas también tiene la desgracia de compartir esa terrible experiencia. Yo creo que la figura de los consejos judíos, incluso de la función de la policía judía polaca, pues era un tema, por lo menos en España, ¿no?, quitando círculos más especializados, que era menos conocido. Los consejos judíos fue una institución que fue, bueno, reglamentada en el año 1979 por Heydrich, y era una forma de organizar bueno, pues a la población que según se iban conquistando los territorios, ¿no? Fueron especialmente significativos en Polonia. Los dos más grandes fueron, por supuesto, el gueto de Varsovia y el gueto de Lodz, y los consejos judíos, como digo, estaban mandatados por los alemanes y siempre ponían al frente de los mismos a una figura eminente
de la sociedad judía, ya fuera un rabino, ya sea un cargo electo, o ya sea algún otro tipo de persona, ¿no?, que tuviera algún tipo de significación. Y además tenía unas funciones muy importantes que también fueron evolucionando con el transcurso del tiempo, porque mientras estaban los guetos en formación, una de sus labores era, bueno, pues hacer un censo de la población, otra, cuando la población estaba en lugares rurales, traerlos hacia el gueto y a partir de ahí, bueno, pues organizar la vida diaria del gueto. Según fue pasando el tiempo, tuvieron también una función muy importante como era organizar la deportación de, bueno, pues de la gente, aunque no supieran, hacia los campos de concentración, con lo cual, pues bueno, era una figura realmente, entiendo que complicada, ¿no? Y para garantizar o para asegurar todo eso, pues estaba la policía judía polaca, que en el gueto de Varsovia, me parece que estaban alrededor de 1.600, ¿no?, policías judíos, que eran los que daban servicio a los Judenrat, al Consejo Judío, ¿no? Esto, bueno, se ve también muy bien en la película del pianista, de Roman Polanski, que está contando esto. Y bueno, y una persona muy, en fin, no sé cómo decirlo, ¿no?, muy controvertida fue Rumkowski, que fue el presidente del gueto de Lodz, precisamente, él había sido director del orfanato de la ciudad y bueno, y fue un poco elegido por los alemanes para dirigir el gueto, ¿no? Él pues se paseaba en carroza por el gueto, hizo imprimir tanto en las monedas como los sellos su propia efigie. Bueno, como digo, un poco se paseaba en carroza, los niños le llamaban el Rey Chaim. Y aparte de esto, que podría parecer anecdótico, un tema que fue también parte del origen un poco del libro, ¿no?, pronunció un discurso célebre, tristemente célebre, me parece que fue en septiembre del año 1042, creo que fue el 4 de septiembre, no sé si me bailan las cifras, que se llama Dadme o entregadme a vuestros hijos, que pues bueno, fue un poco también como el origen un poco del libro, ¿no? Días antes los nazis habían entrado en Lodz, habían cogido, me parece, a 2.000 o 3.000 de las personas enfermas que estaban en 5 de los hospitales de Lodz, y aún así pues los nazis le ordenaron entregar a 23.000 personas. Lodz, que es una ciudad, era bueno, pues un lugar fabril, ¿no?, para el servicio, para la industria bélica nazi, pues tuvieron que elegir entre quién entregar a estos 20.000 personas, y dio este célebre discurso que, si tenemos tiempo, me gustaría leer, porque bueno, se recoge brevemente en la novela, ¿no? Lo voy a leer muy rápido. Gracias. Rumkowski se dispuso a empezar. Subido a la tarima montada para la ocasión, se dirigió a la multitud con voz firme. «Amigos», gritó. «Amigos, camaradas, escuchadme». El silencio poco a poco se extendió sobre el gentío hacinado. Entre ellos se hallaban Esther y los señores Kleiman. Se había corrido la voz de que el rey Chaim iba a comunicar algo importante, y desde temprano esperaban en la plaza. ¿Un nuevo racionamiento? Quizás. Sabían que no serían buenas noticias. Nunca lo eran. Pero ninguno esperaba lo que estaban a punto de oír. «Camaradas, tengo que deciros que el gueto ha recibido un duro golpe. Nunca imaginé que tendría que pediros ese sacrificio, pero debo informaros de que nos están pidiendo que entreguemos lo más preciado que tenemos». Rumkowski hizo una ensayada pausa. ¿A qué se refería? Como pudo, continuó entre las voces que se empezaban a alzar. Trató de aparentar una confianza que se encontraba lejos de sentir. «Escuchadme. Nos piden a nuestros niños y mayores. Por eso me veo en la obligación de estirar mis manos y rogaros. Hermanos y hermanas, dádmelos. Padres y madres, entregadme a vuestros hijos». Sofocado, en cierta forma sobrecogido por las palabras que salían de su boca, hizo una nueva parada tratando de calibrar la reacción entre la muchedumbre. La gente miraba con incredulidad, no acertando a entender qué decía el presidente del Judenrat. Rumkowski hubiera preferido no hacerlo, pero no estaba seguro de que estuvieran comprendiendo la magnitud de la acción y el alcance de la siniestra instrucción. Prosiguió. «Tengo que llevarme a los ancianos y a los niños, porque si no, lo harán los alemanes.
Y en ese caso, creedme, además de a ellos, también nos llevarán al resto. Camaradas, que nuestro Dios me perdone, pero mi obligación y la de mis colaboradores no es pensar cuántos morirán, sino a cuántos podemos salvar. Y he llegado a la conclusión de que es mejor para el gueto que seamos nosotros quienes nos encarguemos de ejecutar la orden. No creáis que no he tratado de suavizar las instrucciones. Ayer encargué una lista de niños de 9 y 10 años. Pretendía salvar al menos a esos. Pero no fue posible. Solo he tenido éxito en una cosa, en salvar a los mayores de 10. Ahora sí, acabo. Ahora sí, la gente empezó a comprender de qué espantoso hecho se trataba. A los gritos de indignación de muchos se sumaron las súplicas y aullidos desgarrados de las madres que abarrotaban la plaza. Muchas arañaban la cara, y otras se agarraron compulsivamente a sus maridos que atendían la noticia igual de sobrecogidos. Por su parte, entre el resto de las personas que se apiñaban, Esther y Úrsula, son dos de las protagonistas, se cogieron de la mano tratando de infundirse ánimo. Y hasta aquí. Muchas gracias, Manuel. Bueno, mi querido amigo y colega Esteban, que lo conozco hace, yo creo, 14 años, lo conocí sobre todo en un viaje que hicimos a Polonia, al lugar de memoria de los campos de exterminio, y me llamó mucho la atención su gran conocimiento sobre temas médicos relacionados al Holocausto. Es un experto, un gran conocedor, y quería preguntarte, Esteban, que a pesar de que te conozco hace tanto tiempo, ¿qué te ha creado este interés por el conocimiento de la medicina en el Holocausto? Eso por una parte. Y la segunda pregunta que te quiero hacer es que tú eres médico en activo, que sigues ejerciendo, das clases en la universidad, tienes consulta. ¿De dónde tienes tiempo para dedicarte a esto? Porque requiere muchas horas y mucha paciencia. Y luego, si quieres, tú preguntas algo a Manuel, ¿vale? Vale, pues gracias y buenas tardes y gracias por invitarme a este acto. Yo luego preguntaré a Manuel un par de cosas porque aquí hemos venido a hablar de su libro. A la primera pregunta, Patricia, ¿por qué un médico se engancha en estos temas? Yo te podría decir que cualquier médico que tenga un mínimo de sensibilidad, cuando ve y se mete a analizar o a estudiar el papel de los médicos en el Holocausto, no puede permanecer inmune, porque pensemos que en el Holocausto el colectivo médico alemán es el que más se implica en los crímenes. O sea, son los ejecutores de una política biológica, una política racial que comienza con la esterilización, que sigue con la matanza de los enfermos, que luego sigue con los experimentos en los campos. O sea, nadie con un mínimo de sensibilidad puede declararse inmune. Es decir, el que se mete en esto cambia y ya no es la misma persona. Eso vaya por delante. Y luego, evidentemente, cuando hubo en el año 45 los juicios de Nuremberg contra los grandes jerarcas nazis, el primer juicio que hubo después fue un juicio específico contra los médicos. Entonces, y de ese juicio nace toda la reglamentación actual de la bioética y de la experimentación con seres humanos. Luego, por tanto, somos herederos de aquello. Otra cosa es que no se quiera reconocer o no se sepa, pero nuestra bioética actual procede de todo aquello. Por tanto, no hay ninguna duda de la relación. Y a la segunda pregunta, al por qué, pues el secreto está aquí en la primera fila. Yo esto no lo hago solo. Esto es una tarea que empezamos Rosa y yo hace muchos años. Rosa Ríos es profesora también de la Facultad de Medicina, profesora de Historia, es mi mujer también, yo soy su marido. Y el único secreto es trabajar en esto como hemos trabajado desde el año 2009, me parece, desde estudiando, impartiendo la asignatura, viajando a todos los campos, preparando comunicaciones, investigaciones. El secreto es un trabajo de casa, es que no puedo decir otra cosa, y tú lo sabes. Es un trabajo de dos personas muy implicadas, que hemos estudiado, que hemos viajado desde los campos del sur de Francia, hemos llegado hasta Estonia, lo decía hace un momento, hemos visitado todos los campos, los memoriales, museos fuera de España. De hecho, creo que acabas de estar en el Museo de Washington, sí. Y has encontrado algo muy interesante, ¿no? Que vas a comentar. Sí, y al hilo de este tema, porque voy a hablar de tu libro, yo la verdad es que cuando me leí el libro, y tengo que animar a leer el libro,
Me pareció absolutamente didáctico, absolutamente riguroso, absolutamente ordenado y en ese caso muy bien, porque realmente, como decía Patricia, recorre desde empieza con la destrucción del Templo de Jerusalén, luego la noche de los cristales rotos, lo que se considera que es el comienzo para algunos estudiosos del Holocausto, y llega hasta la constitución del Estado de Israel. Y mi pregunta iría en dos sentidos, ¿no? Analizar el Holocausto, escribir sobre el Holocausto es muy complicado, y a veces lo más fácil es tirarse al universo de los campos. El tema de los guetos, el universo de los guetos, tiene una especial complejidad, porque en los guetos coincidían muchas cosas. Coincidía un territorio en el cual se obligaba a vivir a los judíos, donde no podían entrar, no podían salir, donde todos se veían obligados a tomar decisiones éticas muy complicadas. El caso de los médicos en los guetos es un tema que estudiamos nosotros y lo explicamos en nuestro curso. Es un tema verdaderamente complejo. El tema de los guetos tiene mucha complejidad. Luego, mi pregunta sería, ¿por qué los guetos? ¿Por qué fuiste a los guetos? Porque a veces lo más sencillo es, voy a hablar de Auschwitz, voy a hablar de otros campos, pero ¿por qué el tema de los guetos? ¿Y por qué también el tema del gueto de Lodz? El gueto de Lodz además tiene la particularidad, como decía Manuel, que fue el primer gueto grande que se creó y prácticamente de los últimos que se cerró. Y era un gueto fabril, como decía Manuel. Un gueto en el cual la gente vivía porque tenía la posibilidad de trabajar y de producir. Decía Patricia, hace menos de un mes estuvimos en Washington, en el Museo del Holocausto, y nos llamó la atención cómo vimos por primera vez objetos que pertenecían al gueto de Lodz, es decir, una máquina de coser, diversas herramientas, porque los que producían eran los que podían vivir, es decir, absoluto utilitarismo, niños y ancianos, entregármelos, decía Runkowski, porque esto tiene que seguir produciendo. Mi pregunta sería un poco el por qué, la dificultad que tiene meterse en el tema de los guetos, cómo ha sido tan valiente. Y lo otro, más que nada, era una reflexión. En el libro no deja de ser la historia de una serie de familias y cómo al final hay una familia, que es la que más me engancho yo, la familia que se reconstruye, que es el sobrino y la tía. Es muy típico del Holocausto, de las memorias, como hay familias que pierden, muchas desaparecen completamente y otras a lo mejor quedan diferentes familiares de diferentes ramas, un primo, un tío, lo cual tiene la dificultad de poder reconstruir toda esa familia y cómo este tío, la tía y el sobrino son capaces de reconstruir y mantener la historia de la familia, porque eso se repite una y otra vez en las memorias del Holocausto. La pregunta y la reflexión, eso es todo. Sí. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que el tema de los campos, bueno, pues por lo menos desde el punto de vista un poco literario, pues yo creo que está mucho más desarrollado, insisto, por gente que ha estudiado mucho más, ¿no? Aunque sí que es cierto que desde hace unos años hay una cierta eclosión de tanto en la literatura como incluso la televisión, ¿no? Hasta plataformas como Netflix, ¿no? Recientemente, desde el año 2010, pues realmente está viendo no sé si cada vez más, pero es un tema que, pese a que pasa el tiempo, sin embargo, por algún motivo no deja de perder interés, ¿no? Pero es cierto que el tema de los guetos yo creo que es diferente, ¿no? Porque al final, bueno, pues como decía un poco en la introducción, la característica principal era que realmente no eran los propios alemanes los que estaban allí, sin perjuicio de que ellos fueran los que dieran las instrucciones. Una forma de autoorganización de los propios judíos y, evidentemente, para qué engañarnos, ahí surgía lo mejor, desde luego, infinitos ejemplos de bondad, de cariño, de esperanza. En el libro podéis encontrar varios de ellos, pero también de temas dramáticos y también de temas, pues, dentro de la policía polaca, de corrupción, de abusos, etcétera, etcétera. Al final es la naturaleza humana. Esa parte no está especialmente desarrollada en el libro, pero bueno, pues un poco también era un tema que me interesaba. ¿Y por qué Lodz y no Varsovia, ¿no? Que era otro gran gueto que realmente de alguna forma también se cuenta, ¿no? Un poco con los dos protagonistas que luego podemos abordar brevemente, ¿no?
Pues como decía eso, ¿no? Que Lodz fue el campo de los grandes que prácticamente estuvo hasta el año, casi hasta el final, ¿no? Hasta el año 44, que fue hasta agosto, ¿no? O agosto prácticamente hasta el final de la guerra. Y bueno, como digo, que tenía unas peculiaridades que me parecían especialmente relevantes frente a otro como el de Varsovia, ¿no? Estaba más alejado, era más específico, por ejemplo, el tema de extraperlo, por eso era antes lo de los sellos, lo de las monedas, precisamente para evitar ese tipo de extraperlo, con lo cual estaban todavía más aislados que en otro tipo de guetos, ¿no? Bueno, ahora le toca a Ramiro, ¿eh? No te vas a librar. Bueno, a Ramiro le conozco menos, quizás ha sido hoy el día del primer encuentro, pero claro, te metes en su biografía y es un gran personaje, ¿no? Como sé que has estado en gran parte del mundo a nivel profesional trabajando en todo Centro de Europa, hay una cuestión que me preocupa y me gustaría a ver si me puedes responder. Comparativamente, los españoles, la formación que tienen en estos temas con respecto a los alemanes, o tú que has estado de director en Praga del Instituto de Cervantes, o en Austria, Alemania, ¿cuál es la comparación con respecto a los españoles, la formación que tenemos con respecto a otros países? Gracias, Patricia. Pues sí, voy a decir brevemente, porque estoy aquí, soy el director del Español y la Hispanidad de la Comunidad de Madrid, y lo primero que quiero decir es que estamos en casa de Sefarad, un pueblo que se marchó, expulsado de aquí hace 500 años y ha difundido el español por el mundo como pocos. Y estoy también, trabajo en Vargas Llosa, por otro lado, en la cátedra Vargas Llosa, y él dice lo que habéis comentado, la novela explica mejor la historia que los propios historiadores. Así que estáis tardando en comprar el libro de Manuel. La cuestión de la universalidad de la Shoah, del Holocausto, es importantísima, y su educación. Y el mejor ejemplo es que Manuel, un directivo de una empresa española de aquí, de Madrid, nos haya contado una historia como el alzamiento del gueto de Varsovia. Eso lo hace universal. No es porque todo lo humano es universal, y él se siente interpelado por una cuestión que nos afecta a todos, que es la fibra humana bajo uno de los mayores crímenes de la historia, como está considerado, ¿no? La tercera razón por la que estoy aquí es que, como dice Patricia, la hija de la gran Violeta Friedman, he pasado 30 años en Europa Central y estudiando a esos pueblos, conociendo sus idiomas, sus regímenes políticos, los totalitarismos sobre los que se fundaron o que han sufrido. Y allí falta un pueblo, de todos los pueblos centroeuropeos, que hay muchísimos, falta uno. Falta uno, pero que está. El pueblo judío está sin estar, porque que fue aniquilado. Fue un proyecto único en la historia de que un pueblo desapareciera de la faz de la tierra, y en concreto dejó a Europa huérfana, ya no solo de premios Nobel, también de dentistas, de pintores, de músicos. Europa quedó huérfana en aquel momento. Entonces, muy consciente de ese vacío que quedó en Europa a raíz de este crimen del Holocausto, yo estaba una noche en Varsovia. Yo trabajaba en todos esos países, y a la caída del comunismo estaba en Varsovia. Estaba leyendo una historia precisamente del levantamiento del gueto, y me empecé a dar cuenta, estaba en el Hotel Mercure, y me di cuenta que el Hotel Mercure está en mitad del barrio de lo que fue el gueto de Varsovia. Yo soy además muy de mapas, ¿no? En aquella época no había ni GPS ni cosas de esas, iba siempre con mapas, entonces empiezo a ver las calles, no sé qué, la calle Rosna, tal. O sea, yo estaba en mitad de donde había sucedido toda esa masacre,
en un hotel francés y recién cenado un sándwich y tal. Y me empezó a impresionar tanto que no pude dormir en toda la noche. Así que esa historia del levantamiento hablaba de... concretamente era un homenaje al último comandante del levantamiento del gueto, que fue Mark Edelman, que es el que sobrevive. Y rápidamente pongo a investigar y este hombre seguía viviendo 50 años después de aquello. Así que fui a recorrer Polonia, llegué a Łódź, encontré su dirección, yo quería hablar con este hombre. ¿Para qué? Para que me explicara una historia que debe ser enseñada como universal, y esta es la pregunta que me está haciendo Patricia, debe ser enseñada porque nos interpela a todos y a cada uno de nosotros, que es el holocausto sucede porque un mecanismo moderno que tenemos en la cabeza nos hace que si no vemos el rostro humano de las personas, esas personas no existan. Que hizo el nazismo fue enumerar a las personas y les quitó el nombre y les quitó su dignidad, su personalidad. Con lo cual, todas las preguntas que os hagamos a continuación de cómo pudo suceder, pues sucede cuando tu vecino y el otro ya no es una persona, sino es de un partido contrario, es de una etnia distinta, es de una confesión religiosa diferente, vota al partido distinto. O sea, cuando ya no es una persona, sino es solo un elemento más importante, un elemento que en un momento dado ya carece de personalidad y se lo puede eliminar porque finalmente es molesto, no se parece. Ese es el mecanismo, lo explicó muy bien Zygmunt Bauman en un libro escandaloso en los años 70 que se llamó Holocausto y Modernidad. Yo me fui también por esa razón a conocer a Bauman, que vivía todavía en norte de Inglaterra, y es precisamente, bueno, fue para descubrir que Ortega y Gasset ya explicaba que el ciudadano masa es capaz de hacer esas cosas porque no ve otros ciudadanos en los demás y además ha perdido todos los principios dentro de un esquema, una estructura de Estado superior, y que por tanto es el hombre más el que es capaz 10 o 20 años después llevaría a los totalitarismos. Ortega eso lo está explicando exactamente lo mismo que Zygmunt Bauman en los años 70. Por eso es tan importante que en España alguien como Manuel Fresno se ocupe de recordarnos un tema así. No estamos libres, no estamos preparados. Hay que recordar que Occidente falló estrepitosamente ante el Holocausto, ante el nazismo, ante los totalitarismos. Se dio todo tipo de explicaciones para no actuar, explicaciones que son explicaciones modernas, o sea, son comprensibles. Es como Hannah Arendt explica en el juicio de Eichmann, es que las explicaciones son comprensibles porque son modernas, estamos educados para la modernidad y encontrar razonamientos en las cosas que nos hacen entenderlas. Ya, pues debajo de todo eso hay una cáscara vacía ética que nos permite estar acabando con semejantes como quien pone sellos de correo o como quien... Es decir, como si fuera un mero trámite. Recordar que nadie estamos a salvo de no repetir que Goldman en los verdugos voluntarios de Hitler cifran más del 90% de la población alemana fueron verdugos voluntarios. Y eso es extensible antropológicamente al resto de la sociedad. Es decir, que el día que llega la deshumanización, hay que contar que aquí de cada 10, 9 estaríamos deshumanizando a las personas y colaborando. Así que nadie diga esto no me pasaría a mí, ¿cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que Churchill no recibiera a Jan Kaski, que viene de enviado del gueto a contar lo que estaba sucediendo en el gueto? El Churchill del cual hacemos
un santo varón tan gratuitamente, no quiso ni recibir a Karski, que él venía con todos los informes de lo que estaba pasando en el gueto. Roosevelt, cuando él por lo menos sí lo escuchó, sencillamente dijo que no se lo podía creer, que no podía creer que el ser humano fuera tan malo, y no intervino. Exacto. O sea, es para darnos cuenta que nosotros hubiéramos dicho lo mismo. Nosotros no lo hubiéramos creído, nosotros hubiéramos encontrado justificaciones racionales. Así que esa es la parte de lección que sí en Centro Europa a los niños los lleva regularmente a los campos de concentración, a los niños les explica. En España eso no ha existido y es un fallo, por eso es tan importante que a tanta distancia un libro como el de Manuel se ocupe de traernos eso, porque los propios nietos de los que sufrían aquello en el libro de Manuel no sabían lo que había pasado, o lo sabían como quien vio una película del oeste cuando era pequeño, es decir, no lo saben realmente. Así que si cuánto nos podemos llenar de proclamas de esto no volverá a pasar, el famoso nunca más. Y el nunca más solo dura para los que lo han experimentado. La siguiente generación que no tiene la experiencia directa de las cosas, el nunca más no existe. Va a empezar a encontrar como la maquinaria racional para explicar y comprar cualquier argumento. Así que no nos escandalicemos y, sin embargo, intentemos aprender la lección. Ramiro, una última pregunta y ya vuelvo a pasar a Manuel. ¿Cómo es posible, cómo un ser corriente se puede hacer un héroe? ¿Es que el mal nos hace ser personas mejores? Cuando me fui a hablar con Marek Edelman en su casita, cada vez que le ponía una pregunta así de complicada, me decía, te voy a servir un poquito más de vodka. Y cuando ya iban varias, me decía, como me vuelvas a... Y sobre todo le molestaba muchísimo que le llamara un héroe como tú y tal. Me dice, como vuelvas a llamarme héroe, te vas de casa. Era una persona que reivindicaba con todo el derecho del mundo su segunda vida. Es decir, que él había sido con 19 años, a esa edad en que nuestros hijos no saben el tipo de tatuaje que quieren ponerse. Él estaba al mando del levantamiento del gueto de Varsovia ante el mayor ejército de Europa en aquellos tiempos. Eso es lo que hacía un chaval de 19 años, lo que hace la responsabilidad ante la muerte. ¿Qué es lo radicalmente distinto en la opción de Anielewicz, de Mara, de los jefes del levantamiento, chicos jovencísimos? Pues si vamos a morir, moriremos como nosotros queramos. No como quiera un nazi, no como quiera más que un nazi, un puro trámite, un puro oficinista. O sea, nuestra vida vale mucho más. Entonces, eso sí que recuerdo, me lo dijo Edelman, cuando eres capaz de elegir vuelves a ser persona. Entonces, elegimos cómo vamos a morir. Creo que estuvieron debatiendo si, porque lo más trágico es que el pueblo de Varsovia, que eran sus vecinos, en este caso el de Łódź concretamente, pero lo que es el levantamiento del gueto de Varsovia, no supieran lo que estaba pasando allí. Es decir, morir sin causa, morir sin conocimiento, morir sin... De ahí una cosa importantísima que hace, el mundo tiene que saber lo que está pasando aquí. Emanuel Ringelbaum organiza toda la operación Oneg Shabbat para que todo lo que estaba pasando allí tuviera un acta notarial prácticamente. Y luego lo guardan y lo meten en cajas en latas de leche, porque no sabían lo que podía pasar, pero sabían en lo que estaban seguros que eso acabaría algún día y el mundo podía no saber lo que había pasado allí. Entonces, ese impulso registral de que no muramos en balde, que el mundo saque una lección de esto, que nuestros vecinos de Varsovia estuvieron a punto de subirse en los muros del gueto y prenderse fuego a lo bonzo para que Varsovia los viera arder, ¿no? Y para que esas imágenes llegaran a Occidente. Cuando se produce el levantamiento del gueto de Varsovia,
el New York Times titula como que exagerados. Tengo por ahí, no voy a poner ahora a buscarlo, pero el titular del New York Times es este escándalo. Es como que una reacción exagerada de los judíos de Varsovia provoca una intervención de los alemanes. O sea, hasta ese punto uno puede ver la botella como le interesa o los hechos. Así que para ellos era importantísimo que de su vida decidían ellos finalmente. Y que el mundo lo supiera, que eso no fuera en balde, que fuera transmitido, que sus muertes no ser ganado. La salida del gueto de Varsovia hacia la estación era por la Schlachtplatz. Esa es, se llama la Plaza del Matadero, pero porque era un matadero de carne, vamos, un mercado de carne. Esa sensación de que se los llevaban como ovejas y como ganado hacia Auschwitz, o sea, al matadero, es brutal cuando conocen realmente lo que está pasando aquí. Esas salidas que al principio no saben exactamente por qué se llevan algunos de vez en cuando y tal, el comprender que realmente se lo estaban llevando a un matadero es cuando dicen, mira, como ganado no vamos a morir. Reclaman la dignidad de morir como personas y por tanto de decidir incluso si mueren matando o si mueren quitándose la vida para que el mundo lo sepa. Así que todo eso son lecciones humanas tan extraordinarias y tan fáciles de que sean olvidadas que nunca está de más recordárnosla, porque no estamos curados de que vuelvan a pasar. Muchas gracias, Ramiro. Manuel, vuelvo contigo. Te hago 3 preguntas y así lo cuentas de una vez. ¿Se me oye? Sí. Vale. Como habías comentado antes, las familias luego intentan reconstruir familias en diferentes generaciones, en este caso la tía y el sobrino. Y no te quiero hacer spoiler del libro, pero hablas de Oscar y de Esther, que son los protagonistas del libro. ¿Y cuál es el hilo conductor de ellos? ¿Nos puedes contar algo de ello? Esa es la primera cuestión. La otra es Hermann Mayer, que aparece como que se alista en las juventudes hitlerianas, en la Hitlerjugend, y hace un poquito de némesis de Samuel, a quién representa realmente. Y ya la última pregunta es ¿por qué terminan en el campo de concentración de Dachau los protagonistas y no has elegido otro campo? Gracias. Bueno, estamos hablando un poco de los personajes, ¿vale? En primer lugar, Oscar, que está en la portada del libro, que bueno, la foto es muy conocida, es una foto real, ¿no? Precisamente del levantamiento del gueto de Varsovia. Y Oscar tiene 8 años cuando estamos en el año 1938 y acaba con 15 cuando acaba la guerra, ¿no? En 1945, y ellos cruzan media Europa, son los pocos supervivientes de su familia y se refugian finalmente en México, en un sitio que, bueno, no fueron demasiados judíos polacos, pero sí que fue muy significativo, ¿no? Conocéis el papel que tuvo México, bueno, pues en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española, con lo cual ahí recabaron parte de los inmigrantes, pero bueno, no me disperso. Entonces, bueno, pues la fuerza del personaje es eso, ¿no? Entender un poco qué podía sentir un niño de 8 años. Ellos vivían en Múnich, sus padres tenían una sastrería, una de las mejores sastrerías de Múnich, en la Odeonsplatz, si conocéis alguno Múnich, prácticamente en el centro. Y esa noche, pues ellos realmente, él no entiende muy bien lo que pasa, oye ruidos, oye insultos, ya estaba acostumbrado en los últimos tiempos, pero con la matanza, con el pogromo de esa noche, ¿no? Con la destrucción de 7.000 tiendas, de 1.000 sinagogas, 30.000 judíos cogidos y hechos prisioneros, pues y sobre todo al ver lo que les está pasando a sus padres, a su padre la palizan, a la madre, bueno, pues la violentan sexualmente y bueno, pues él, todo esto contado desde la óptica de un niño de 8 años. Después de aquello pasan unos meses y se refugian en Polonia.
la otra parte de la familia están en Polonia y él piensa, están allí sus primos, que van a ser felices. Todo va a comenzar de nuevo. Y sin embargo, pues llegamos a septiembre de 1939 y realmente pues aquello solamente había empezado. Luego está Samuel. Samuel es el hermano mayor de Oscar y es un poco el epítome de la rebeldía. Aquí he tratado un poco de representar precisamente las diferentes actitudes, ¿no? Que es verdad que de manera minoritaria, pero como no todos iban, Ramiro, al matadero de la misma forma, ¿no? De hecho, hay una escena bastante dura que Samuel acusa a su padre prácticamente de ser un cobarde y prácticamente pues acudir de manera voluntaria al martirio. Y de hecho él, que por azares, ¿no?, de la novela acaba en Varsovia, bueno, pues conoce a los líderes, ¿no?, a esos líderes, a esos veinteañeros que efectivamente estaban en la época de pensar qué tatuaje tenían, y conoce a Edelman, que no se cita en la novela, pero bueno, uno de ellos conoce a Anielewicz, conoce a su novia, a Mila Zucker, y sobrevive un poco al levantamiento del gueto de Varsovia, a la destrucción de todo el barrio por el general Strop y al suicidio de todos ellos, ¿no? Al menos de ellos ahí, pues de alguna forma rememorando, ¿no?, a Masada, pues eligieron al menos morir de esa forma. Y luego está Esther, que ahora es anciana, es una mujer de 90 años, pero al mismo tiempo es una voz lúcida, fuerte, profunda, y que sin embargo se da cuenta que ha cometido un error. Ha cometido un error en toda su vida. Y su error ha sido no transmitir, no contar a su familia, ni siquiera a sus propios hijos o nietos, qué es lo que había pasado. Y se da cuenta que es el momento, pocos años que le quedan de su existencia, para reparar ese error, y que ese es el momento de solucionarlo. Con lo cual es ella la que a través de su voz nos echa hacia atrás en tiempo, y cuando empezamos el año 38 y empezamos a desgranar la historia de las dos familias, Stein y Brauner. Y luego el último protagonista, y ya aquí me callo un poco, ¿no?, es precisamente Hermann Mayer. Y Hermann Mayer es un alemán. Había sido compañero de Samuel, que es el hermano mayor, como digo, que luego pues se alista también en la Organización Judía de Combate, ¿no?, o la Organización de Defensa Judía, y de hecho acaba aunque bueno, ahí me estoy adelantando mucho, ¿no?, tiene un papel incluso en el Irgun. El libro se cita el atentado del Hotel Rey David de Jerusalén, que como hemos dicho acaba en el año 48, la creación del Estado Judío de Israel. Pero Hermann Mayer lo que trata de representar es pues el adoctrinamiento tan brutal que se realizó sobre toda la juventud. Él nació junto con Samuel en 1920. Habían coincidido en los mismos colegios, ¿no?, en la escuela básica, la Grundschule, creo que se llama, ¿no?, no sé bien cómo se pronuncia en alemán, pero bueno, en la escuela básica los judíos y ellos eran compañeros, ¿no? Luego rápidamente aquello se fue deshaciendo, ¿no?, y enseguida les fueron sacando a la pizarra acusándoles de todo tipo de males, pero al principio eran compañeros. Y sin embargo él, el alemán Hermann, que era un niño pues indefenso, pequeño, más bien escuchillizado, sin embargo luego poco a poco pues a través de ese adoctrinamiento tan bestial, bueno, pues entra primero en los Hohenvolk, ¿no?, que son en la sección de las juventudes nazis, que iba de los 10 a 14 años, el juramento que se realizaba esa noche en el día en el cumpleaños de Hitler, ¿no?, el 20 de abril. Había un castillo que tenía las SS en el Rin, entonces bueno, eran 75 kilómetros de marcha que tenían que andar todos los chicos, y al final por el día llegaban, y bueno, eso posiblemente era algo difícil de retraerse a ellos, ¿no?, los uniformes, los desfiles, las bandas, es decir, era una juventud absolutamente mediatizada, ¿no? Bueno, no es el momento de hablar, ¿no?, los 11 principios estos de la publicidad de Goebbels, ¿no?, también absolutamente interesante, ¿no?, incluso la coincidencia, la aplicación, ¿no?, de un poco con el momento actual. Y
Y bueno, y esos son un poco los protagonistas, ¿no? Que como digo, cada uno de ellos pues trata de representar algunas de las figuras que, siendo ficción, pero que sí que se produjeron en esos terribles años. Sí, digo una cosita al respecto de este personaje Mayer, porque Patricia Weiss me la preguntó hace un momento y yo me he ido por otro lado. ¿Cómo los alemanes son capaces de hacer esto? Cómo el pueblo más culto de su tiempo, más educado, con las mejores universidades, es capaz de caer esto. Hay un libro extraordinario de Rosa Salarros que se dedica a investigar cómo pudo suceder el mayor crimen de la historia, en plan detectivesco, que es el crimen del Holocausto, y va avanzando por la cultura alemana, cómo la cultura puede derivar en la barbarie. Lo recomiendo a todo el mundo, el libro de Rosa Salarros. Pues hay una serie de razones. Primero, la que he dicho, Ortega lo aborda súper bien: el hombre masa desraizado, sin principios, entregado a un aparato del Estado moderno que él nunca llega a entender del todo, pero que le dice lo que tiene que hacer. Esa es la primera razón. Edelman también, cuando le planteé esta pregunta, me dijo: primero, todos perdimos un año, lo perdimos los propios judíos antes de darnos cuenta, por lo menos un año se perdió, los occidentales también perdieron un año. Luego, hay una cosa de la razón humana: estamos educados en la Ilustración y no eres capaz de procesar algo que es ilógico. O sea, la propia lógica te impide procesar algo que es ilógico. Entonces te bloqueas. Los judíos se los llevaban como ganado porque no eran capaces de procesar una cosa tan ilógica como una maldad hasta esos extremos. Como dice Roosevelt, es que no me puedo creer nada de estos informes porque el hombre no puede ser tan malo. Entonces tenemos esa dificultad para aceptar la realidad a través de filtros culturales, más un adoctrinamiento brutal que viene, no es ocioso, la creación del hombre nuevo, la creación de la sociedad nueva, la creación de una sociedad más higienizada, con una sola lengua, una sola confesión, un solo Estado, una sola nación, una sola lengua. Todas esas cosas venían ya desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. A los judíos no se los empieza a perseguir de repente en ese momento, ni a otros. Son los procesos de encorsetamiento y nacionalización forzosa de los ciudadanos a través de los nuevos estados nacionales, lo que les dicen es que esto es lo moderno. Y el ciudadano, lo que explica Zygmunt Bauman en La modernidad y el Holocausto, es capaz de aceptar cualquier cosa con tal de que sea moderno. Eso es un grandísimo peligro que no nos damos cuenta. Muchas veces te dicen, es moderno y ya lo aceptas. Bueno, pues hay muchísimas otras razones detrás de cómo, por qué todo esto sucede. Pero este tipo de aspectos, lo que decía también Ortega, la modernidad nos apaga el mecanismo de pensar. Antes en la época premoderna teníamos que pensar. En la posmoderna aprendemos que no, ya hay algo que piensa por nosotros. Hay una sociedad está bastante bien pensada, un estado de atención bastante bien, unos hospitales. Entonces tú haces constantemente lo que te dicen y eso apaga el mecanismo de pensar, y cuando llegan las órdenes bárbaras, no la de hacer fotocopias, sino la de hacer crímenes, se procesan de la misma manera, sin pensar. Muchas gracias, Ramiro. Vamos a pasar luego a un turno de preguntas, pero antes de acabar quiero reforzar lo que había dicho Esteban, que es un libro muy trabajado, muy didáctico, que lo explica súper bien. Yo os recomiendo que lo leáis y que lo compréis porque merece la pena. Te deseo que tengas mucho éxito. Y quería preguntarte ya, antes de acabar, ¿ahora qué? ¿Tienes algún proyecto nuevo o qué planes tienes? Bueno, pues de momento sigo un poco la promoción de este libro, que la verdad es que yo creo que la materia y el tema pedagógico realmente pues no se agota, ¿no? Yo creo que esto es una labor, no sé, para toda la vida, ¿no? Como decía Esteban, pero posiblemente sí, ¿no? Yo ya estoy enganchado, ya estoy marcado, estoy enganchado al tema y bueno, y me he pronunciado claramente, ahí están mis palabras, que ya no las puedo borrar. Con lo cual, pues bueno, siguiendo un poco con la promoción de la novela. En todo caso, bueno, pues la vida sigue y sí, el mes que viene, pues también, bueno, este libro tuvo un plazo muy largo de gestación, con lo cual, pues
también me dio tiempo a seguir escribiendo y el mes que viene, también en octubre, se publica una nueva novela siguiendo con la temática histórica, pero cambiando un poco de tema, aunque esta no sé si descarto el retomarlo, ¿no? Yo creo que la vida de Samuel tiene todavía quizá mucho que contar, ¿no? Bueno, la nueva novela se llama Sáhara y bueno, es una historia sobre un soldado español en el Sáhara, en el Sáhara español, en la época de la Marcha Verde en 1975, pocos días antes de la muerte de Franco. Pero eso es otra historia.